El siguiente bloque es acerca de la irresponsabilidad y la falta de empatía que, por lo menos aquí en España, se ha podido ver a medida que avanzaba el tiempo. Bueno, en determinados momentos se ha acrecentado más, se ha acrecentado menos. Hemos visto como gente a la que quizá le tocaba menos de cerca el tema del virus, quizá personas más jóvenes, pues personas más jóvenes o no tan jóvenes, iban a los supermercados, a lo mejor no utilizaban los geles que allí disponían, o se ponían mal la mascarilla, o incluso no la utilizaban. Y el caso es cómo podemos tratar de concienciar a ese tipo de personas de este tipo de responsabilidades. Es decir, cómo convencerlas al final de que el beneficio común, el bien a largo plazo, ha de priorizarse a ese placer más efímero, más inmediato. ¿Cómo hacer eso? Y si quieres comenzar tú, José Luis, y si te has acordado del otro, lo añades. Sí, lo añado ahora mismo porque tiene más que ver con esto que con lo otro. Una cosa que quería comentar es que nos han fallado las fuentes oficiales, ¿no? en todo esto, ¿no? Y yo creo que es muy importante que la gente, nosotros incluidos, pues nosotros estamos en medio del meollo, evidentemente, que encontremos fuentes fiables y que nos den información más o menos fidedigna, ¿no? Y a partir de ahí tomar decisiones y ajustar nuestra conducta. Creo que ahora mismo hay mucha duda y hay gente que está ajustando su conducta a diferentes criterios, ¿no? Por ejemplo, hoy leía en las redes sociales que estaba en duda lo de los gotículos. Pero claro, era una fuente que en principio era científica, pero la adoptas o no, ¿no? Y también lo de lavarse las manos, ¿no? ¿Hay transmisión por tacto? No, también está en duda, ¿no? Perdón, porque no se entendió. ¿Dudar de qué? De si el COVID se transmite a través del tacto, de tocar cosas infectadas por el COVID, o se transmite a través de gotículas, ¿no? De partículas de saliva y todo esto. Entonces, claro, es muy difícil tomar decisiones cuando te van cambiando los criterios continuamente, ¿no? Que es parte del problema, ¿no? Y además de una hora, de un día a otro, ¿no? Es algo bárbaro, ¿no? Y lo de la empatía, pues también hay que tener en cuenta de que, bueno, que hay gente que hace lo que puede y pues es fácil que una persona que lleva 3 horas sin fumar, pues se la saque para fumar, ¿no? Porque tiene el deseo de fumar, ¿no? O un trabajador que lleva ahí todo el día con la mascarilla, pues se la saque, ¿no? Yo creo que también es un poco peligroso este hincapié que han hecho de que somos responsables nosotros de la pandemia, ¿no? Y nos ha vuelto un poco vigilantes, ¿no? De los demás, o incluso censurando, ¿no? Creo que esto también es importante. Y también una cosa que he echado en falta de la gestión de la pandemia es todo lo que es intervenciones más en microambiente, ¿no? Por ejemplo, mejorar la ventilación de los colegios, de los institutos. Es mucho más fácil que tener a la gente separada y obligar a los niños con mascarilla, ¿no? Son cosas que se han quedado un poco perdidas. Pues sí. Miriam. Bueno, yo sobre el seguimiento de conductas de prevención, sí que, bueno, me gustaría al final poner sobre la mesa que se trata de conductas que no forman parte de nuestro repertorio habitual, ir con mascarilla, lavarse muchas veces las manos al día, no tener contacto, guardar distancias, o sea, son cosas que no estábamos acostumbrados a hacer, con lo cual hacerlas, incorporarlas a nuestro repertorio, nuestra forma habitual de estar, por lo menos de momento, implica un coste. Esto quiere decir que hay muchas personas que se van a seguir moviendo por las contingencias inmediatas, que es los principales mantenedores de una conducta. Y si llevar la mascarilla me genera más esfuerzo que ir libremente sin ella y no tengo percepción de ese riesgo, no estoy en contacto con ese riesgo ni he padecido cerca las consecuencias del COVID, pues igual me tomo la libertad de ir sin mascarilla. Entonces aquí se juntan varias cosas. Se junta por un lado que al menos durante un tiempo, ¿no? Cuando iniciamos la desescalada, dejamos de tener contacto de forma tan intensa
con el estímulo aversivo, ¿no? Con hay no sé cuántas muertes al día, hay peligro, no, nos empezamos a confiar, empezamos a recuperar libertades y en esa recuperación de libertades posiblemente perdimos de vista que no salíamos de la pandemia, que salíamos con la pandemia, es decir, tenemos que aprender a convivir con una amenaza que está ahí. Y bueno, no me gusta mucho llamarlo amenaza porque bueno, lo es en la medida en que no se toman precauciones, porque hay precauciones que nos pueden mantener seguros de esa amenaza, y es cierto que habrá personas para las que sí que implica un riesgo y otras personas que lo pasarán o lo pasaremos levemente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que, por un lado, para seguir una conducta y para realizarla, primero tienen que estar claras las indicaciones. O sea, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer, como decía José Luis. Y muchas veces, o no siempre, esas indicaciones no han estado del todo claras. Entonces, la instrucción sería uno de los componentes, ¿no? El antecedente de la conducta que nos haría más fácil realizarla adecuadamente. Y luego están las consecuencias. Y aquí es donde nos encontramos el principal problema, y es que son conductas a corto plazo costosas. Entonces hay que potenciar lo que se llama pues autocontrol, pero esto no se desarrolla de la noche a la mañana. Esto es algo que hay que cultivar desde pequeños, ¿no? El ser capaces de llevar a cabo conductas que a corto plazo suponen un coste, pero que sabemos que nos van a traer beneficios a medio y largo plazo, nos van a permitir estar seguros, nos van a permitir, van a impedir la propagación del virus, nos van a permitir que haciendo ciertos esfuerzos mantengamos ciertas libertades, ¿no? Entonces, quizá aquí, ¿qué podríamos hacer ahora, ¿no? ¿Qué podrían hacer desde arriba, ¿no? Bueno, a título individual debemos intentar cumplir las medidas pese al coste que nos supongan, pero eso lo haremos uno, habrá quien no. Entonces, desde arriba, ¿qué pueden hacer? Pues dar instrucciones claras de qué podemos hacer, de qué no. Favorecer, ¿no? Facilitar que las conductas se den. ¿Cómo? Pues poniendo geles hidroalcohólicos, facilitando el acceso a mascarillas a ser posible de forma gratuita o con muy bajo coste, ¿no? Cosas que algunas de estas medidas sí que se han implementado, pero obviamente no es la panacea, porque no basta con saber qué hay que hacer para hacerlo, no basta con tenerlo fácil para hacerlo, todo eso facilita, pero bueno, pues tenemos que intentar cada uno de nosotros hacer lo que podamos o dar instrucciones a quien dependa de nosotros para favorecer que lo haga. Y luego están las medidas coercitivas, que sabemos que están ahí, que pueden en casos como este ayudarnos a mantener las conductas, pero que a medio o largo plazo sabemos que un castigo no es lo que va a mantener un comportamiento, lo que va a favorecer que se dé. Sobre todo porque ahora las medidas coercitivas no son muy eficaces, en el sentido de que no se dan de forma inmediata, muchas veces ni siquiera son contingentes, es decir, el no llevar mascarilla, pues no siempre va a aparecer un policía que te ponga una multa, o el no llevar mascarilla no siempre va a implicar que te vas a contagiar. Si fuera así, si hubiese esa contingencia, saldríamos todos de casa con mascarilla. Esas son las principales dificultades que tenemos, ¿no? Las consecuencias de la conducta. Y antes de dar paso a Victoria, me gustaría apuntar que, bueno, muy en relación a lo que has comentado tú, Miriam, está el vídeo de Santiago Benjumean en su canal de Pico y Pala, donde habla largo y tendido acerca de este tipo de medidas y de todo el proceso de desescalada, por si alguien le quiere echar un ojo, que está muy interesante. Y bueno, en tu caso, Victoria, no sé si en Uruguay has podido apreciar esa irresponsabilidad o esa falta de empatía y cómo... Sí. Dime. Sí, yo viste que les aclaraba porque la situación nuestra de Uruguay es bastante particular. Dentro de América creo que somos el país que hemos avanzado más y más rápidamente en volver a la normalidad, esta pseudonormalidad, nueva normalidad le dicen acá,
Bueno, por distintos factores, ¿no? Todavía se está estudiando qué es lo que sucede con la baja incidencia que hubo en el COVID. Uno de los factores, obviamente, somos un país pequeño con muy poca población, si vamos a comparar con ustedes, por ejemplo. Pero obviamente eso no es el único factor. Probablemente luego se vean con el tiempo cuáles fueron los factores. Pero se habló mucho, por ejemplo, cuando comenzó todo esto, había mucha gente que pedía el confinamiento obligatorio. Aquí nunca hubo eso, en realidad. Se pedía por el miedo que generaba esta situación, como les digo, por lo que veíamos que había sucedido en Europa. El gobierno finalmente no decidió ese confinamiento total, se hizo como parcial, digamos, obligando más bien, como les decía, a las personas de más de 65 años, sí, a permanecer en los hogares, y toda persona de riesgo. Y lo que se sacó inmediatamente también fue el tema de las escuelas, ¿no? Los niños a casa, ¿ah? Eso fueron como las primeras medidas, pero después todas las personas que no fueran de riesgo, bueno, continuaron trabajando. Entonces, lo que se proclamó fue una libertad, ¿cómo es que dicen él? Libertad responsable, dice el presidente. Manejen la libertad responsable. Entonces, bueno, creo que se jugó mucho con esto de, bueno, como una cuestión media de niño, pórtate bien, pórtense bien y continuaremos así. Y la verdad es que dio resultados. Entonces creo que eso sumó como un factor reforzador, digamos, de que las personas continuaran cuidándose. Por supuesto que hay excepciones, hay casos, lugares, ¿no? Donde, por ejemplo, ferias donde se acumulaba mucha gente y ahí salía, ¿no? Toda la discusión, bueno, esta gente no piensa en los demás, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Pero podemos decir que en general un porcentaje grande de la población ha acatado, pero porque se ha trabajado no desde la obligación o desde lo punitivo, sino como apelando a esto, bueno, pensá en ti, pensá en tu familia, ser responsable, utilizar la libertad que tenés de manera responsable, salí al parque, pero anda con mascarilla, no te amontones. Por ejemplo, ahora, para que tengan una idea, se habilitó los cumpleaños infantiles, que fue todo un tema. No se podían festejar, ¿no? Por supuesto, no se podía hacer fiesta de ningún tipo, y ahora se habilitó eso. Todo lo que se ha ido habilitando ha sido con un protocolo que lo realizan los científicos que están apoyando al gobierno, y bueno, con ciertas reglas. Por ejemplo, ahora, bueno, se habilitaron los cumpleaños infantiles, pero creo que es hasta 60 personas, una cosa así.